Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Fíjense que hoy estamos oyendo a Gal Costa, quien falleció, lo lamento muchísimo. Hoy Lula recordaba en su cuenta de Twitter que es una de las voces que ha proyectado a Brasil por el mundo. Y déjenme expresar, antes de seguir adelante, mi solidaridad con Maxime Woodside, mi compañera, por el fallecimiento de su hijo. No puedo imaginar peor cosa que la muerte de un hijo, en este caso Alejandro Iriarte Woodside. Lo lamento mucho y vaya pues mi abrazo solidario, que aspira también a ser consolador, a mi compañera Maxime Woodside. De verdad, para todos los que formamos parte de la familia de Grupo Fórmula, este es un día muy triste. Bueno, en la información le cuento, sigue el debate sobre el presupuesto. Hay un montón de alocuciones por parte de la oposición, pero sigue la mayoría sosteniendo su tesis central. Un grupo importante de senadores de la República respalda a Monreal ante los ataques que han venido de Campeche. Le agradece, por supuesto, el apoyo. El presidente insiste en que no habrá importaciones de maíz transgénico. Yo creo que este es un tema que se une a los asuntos, en este caso energéticos, para discutir con nuestros socios comerciales. Hace un ratito platicaba con Ken Smith a propósito de el proceso ese que se está viviendo de tránsito de las consultas a los paneles. Por cierto, hoy dio una entrevista a Tatiana Cloutier y le dice a Raquel Buenrostro: mire, yo por supuesto respeto las decisiones de cada cual. Ha habido cambios, hasta 40 personas en la Secretaría. Se ve que el presidente no le gustó nada lo que estaban negociando. Dijo: corren hasta el jefe de departamento. Digo, se deduce, o a menos que en este caso la doctora Buenrostro haya llegado y dijo: a ver, todo lo que tenga que ver con el equipo anterior se va. Pero ¿qué dijo Tatiana Cloutier? Dice: mire, yo soy respetuosa de la libertad de cada una de las personas para nombrar equipos, pero no permito que me levanten falsos y me quieran cargar muertos que no me corresponden. Yo tenía una coordinación apropiada con la Secretaría de Energía para ese tema. Bueno, pues ahí está parte de lo que viene en relación bilateral. Dice que falleció también el arquitecto Agustín Hernández, descanse en paz. Rafael Cadenas, el poeta venezolano, gana el premio Cervantes. El jefe de Estado dice que hizo un coraje enorme, y no contra intelectuales ni miembros del Colegio Nacional, contra los que se pelea prácticamente todos los días, sino contra un exfuncionario de su propia administración que trabajaba en Conagua. Se llama Víctor Hugo Alcocer Yamanaca. Realizó concesiones al grupo, un grupo filial de Grupo México allá en Cananea, y después se fue a trabajar con ellos, con lo cual el presidente dio un reconocimiento pues a su molestia. Hoy el presidente viajaba a Mérida y una señora lo interpeló. El presidente llamó cretinos a quienes efectivamente dijo están promoviendo la marcha, una marcha que, bueno, pues cada vez tiene más convocantes. Calderón y Fox llaman a participar en la misma. En más información le comento que Citibank compró la licencia bancaria de Deutsche Bank. Se ve como parte de su plan de salida de México. Sobre el tema electoral, Movimiento Ciudadano propone un periodo extraordinario, pero para el 2024. Dice: no es momento de estar discutiendo efectivamente ese tema. De todo esto y más estaremos platicando. En un momento más voy a presentarle también una entrevista que tuve con la subsecretaria Marta Delgado. Me confirma que el canciller estará en Sharm el Sheikh. Vamos a platicar también con nuestro embajador en Qatar. Está todo ya preparado, y por supuesto tendremos también todos los detalles de la COP. Regresamos después de la pausa. Volvemos. Seguimos con la información interesante que ahora que dicen que hay que estar atendiendo a lo que el pueblo dice. Hace un momento hablaba con el doctor Buendía y por supuesto con el doctor Abundis, perdón, y platicaremos más adelante también, mañana, con el doctor Buendía, si nos acepta la llamada, sobre lo que opina la gente. Y es interesante, se lo digo, porque el PT, usted lo acaba de escuchar si estaba en el corte con nosotros, partido que forma parte de la coalición que gobierna este país, plantea bajar el IVA al 10%. Yo digo, pues hagamos encuestas sobre eso y preguntamos: ¿está usted de acuerdo que para mejorar la economía de la gente, en vez de pagar 16% al gobierno por todo lo que consume, lo bajemos a 10%? Me encantaría ver qué dice la encuesta, ¿no? Y dirían: oiga, qué falta de responsabilidad. ¿Cómo plantea eso? Yo lo creo, ¿eh? Yo a los del PT les diría: qué falta de responsabilidad, porque creo, francamente, cito de memoria al profesor Sartori, la sondeocracia
es una especie de, bueno, pues un elemento que, o sea, que es plantearle temas complejos o temas técnicos a la sociedad. Es una forma de autoritarismo, pues es convalidar una decisión que tú tomas y a partir de ahí buscas efectivamente el aplauso, igual que el directismo. Lo que busca es corroborar una decisión que tú ya tomaste. Bueno, que le pregunten a la gente la tesis del PT, no mía, ¿eh? ¿Está usted de acuerdo que para mejorar el poder adquisitivo de la gente hay que bajar el IVA del 16 al 10%? Y a ver qué les dicen. Ya, y voy directamente ahora a enlazarme hasta Lansing, a Michigan, con el doctor Manuel Chávez. Él, usted sabe, es uno de los grandes catedráticos mexicanos en las universidades, uno de los más prestigiados, en una universidad de gran trayectoria, la Universidad de Michigan. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, mi querido Leonardo, un saludo muy afectuoso para ti y el auditorio. Pues te ruego que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país tu lectura sobre estas elecciones. Se ha hablado mucho de que la marea roja finalmente no ocurrió, cómo queda Biden, en fin, cómo queda la Cámara. Veo que todavía no está determinado quién va a controlar el Senado, pero bueno, Manuel, tu lectura general de las elecciones en Estados Unidos. 3 puntos, y como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, Leonardo, siempre hay estas tres perspectivas que te permiten poder hacer un primer diagnóstico de lo que pasó en la elección. Lo primero, como tú lo mencionabas, es de que la ola roja republicana pues no funcionó. Lo que esperaba el grupo radical del Partido Republicano, que era que iban a arrollar y a tomar una mayoría en el Congreso y en el Senado, no sucedió. Lo segundo, eh, a pesar de que no sepamos qué va a suceder en Nevada, Arizona, y que probablemente no sabremos por otra semana qué va a suceder en cuanto a las elecciones que están todavía vacilantes para el Congreso, no va a haber una clara mayoría en el poder legislativo, Leonardo. No va a haber. Y entonces eso va a crear un impasse verdaderamente tremendo que ofrece una posibilidad optimista, que es la de negociar con alguien para que pueda brincar la línea de partido y poder apoyar iniciativas, lo cual yo lo veo muy difícil. Y mi tercer análisis es de que ya quedó claro que Trump es tóxico para el Partido Republicano. Es decir, de los 196 candidatos republicanos que de alguna manera estaban apoyados por el presidente Trump, pues solamente sabemos que hay 75 que han ganado. Entonces, este volumen te habla de que no ha tenido el apoyo que él esperaba de su base probablemente, pero no de los republicanos. Muy interesante esto. Vamos a ver qué dice él, si a mediados de noviembre dice, a pesar de todo me presento, o le abre paso a DeSantis o a otro candidato republicano. También veo que Biden pues tomó un segundo aire y dice, bueno, pues a partir de estos datos igual me vuelvo a presentar. Preguntarte, tú eres experto en temas de medios de comunicación y comunicación política en general. El espacio del debate público en los Estados Unidos en esta elección estuvo, digamos, un poquito más, déjame decirlo así coloquialmente, purificado que elecciones anteriores donde decían que intervenciones rusas, fake news a todo meter, todos estos instrumentos para incidir en el electorado con noticias falsas. En fin, estuvo un poquito más clarificado el ambiente, el debate público para esta elección, Manuel. Parece ser que sí, y como tú y yo lo hemos utilizado en varias ocasiones, parece ser que sí, pero en realidad no está claro, lo cual significa, pues todavía no sabemos bien. Que hay que seguir investigando. Finalmente, académico eres. Exacto. Todo el mundo persiste en su esencia. Un académico siempre responde así. Exacto. Y tú sabes que lo hacemos así. Sin embargo, algo que se notó inmediatamente después de junio
en que el presidente, bueno, el líder de los republicanos en el Senado, McConnell, se dio cuenta de que ya las encuestas estaban demasiado claras de que la elección iba a ser muy cerrada. Ahí en ese momento empezaron a cambiar la dinámica del apoyo financiero a las campañas. Y algo sucedió muy interesante. Fíjate que Fox, la cadena de televisión Fox News, hasta junio no había mencionado el crimen y la seguridad como un tema importante para la elección. Cuando se dieron cuenta de que la elección iba a ser muy, muy competitiva, inmediatamente buscaron un tema que pudiera ser el anclaje de los candidatos. ¿Y sabes cuál escogieron? La seguridad y el crimen. Pero este tema de seguridad y crimen, los demócratas y los medios empezaron a demostrar que en realidad el crimen y la delincuencia estaban al mismo nivel, no habían subido, que estaban al mismo nivel y que en algunas ocasiones, dependiendo de la ciudad, había bajado o había subido muy marginalmente. Entonces, lo que los medios han estado haciendo, mi querido Leonardo, sobre todo los medios que no son ideológicamente identificados con una tendencia, es hacer un fact-checking, checar los datos y mostrarle al público cuál es la evidencia que hay en cuanto a lo que alguno de los candidatos está tratando de decir o de malinformar o desinformar. Entonces, esa fue una demostración que vimos bien claramente. Lo segundo es que tienes razón, no hubo una gran influencia que quizá probablemente le estuvieron promoviendo en Rusia o probablemente en China, no sabemos todavía, pero los filtros que ya han creado pudieron inmediatamente identificar las cuentas y sesgarlas. Leonardo, que a pesar de su popularidad que tiene como una celebridad, con esto, empezó a utilizar a partir de junio las mentiras que son clásicas de los republicanos que se ven en aprietos, que la inmigración, la seguridad, el crimen y sobre todo inflación, que fue provocada por los demócratas, y lo tercero fue negar la elección. Pero algo que no querían tomar era el tema del aborto. Y para los demócratas y para las mujeres americanas, en todas las encuestas que ves, mi querido Leonardo, el 75% de los americanos, y probablemente en cuanto a mujeres, estamos hablando de un 80-85%, el tema era el aborto. En el estado de Kentucky no pasó la iniciativa de criminalizar el aborto. Entonces, ese es otro golpe también a los trompistas que están tratando de irse al siglo XVI, ¿no? 16 o 17 para darles un poquito de margen. Doctor Chávez, como siempre, muy agradecido contigo. Desde luego, encantado, y nos veremos en un mes para poder ver quién votó. Sí, señor, lo analizaremos con detalle. Bueno, pues ahí tiene usted el doctor Chávez, es profesor de la Michigan State University, uno de los grandes académicos mexicanos en las universidades de prestigio allá en los Estados Unidos. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Seguimos con la información. Saludo ahora a Alejandra Latapí, de Poder Ciudadano. Mi querida Alejandra, ¿cómo estás? Hola, doctor, muy buenas noches a todos sus radioescuchas. Oye, nada más para pasar revista, me platicabas de la convocatoria, en este caso, a la marcha en la capital de la República, que parte del Ángel, pero entiendo que en muchas ciudades del país están haciendo la misma convocatoria, Alejandra. Sí, exactamente. Yo creo que estamos llegando o rebasando las 40 ciudades con una reacción muy interesada en todas las ciudades que se están sumando, las organizaciones de la sociedad civil, que también ya van más de 50, que estuvieron con nosotros ayer en una conferencia de prensa, y ha despertado muchísimo interés. Quiero decirte además que esta organización en las ciudades, pues nosotros mandamos como los lineamientos gráficos, o sea, bueno, pues aquí hay unos diseños que si quieren pueden utilizar o pueden hacer los suyos.
cada organización o incluso cada persona está pues mandando imprimir sus camisetas, volantes, gorras, en fin, hay un gran entusiasmo por manifestar públicamente el rechazo absoluto a cualquier modificación en materia de integración de la representación política de las ciudadanas y de los ciudadanos y de las reformas electorales. Ya, bueno, pues seguimos efectivamente. Recuérdame entonces, la marcha empieza aquí en la capital de la República. ¿A qué hora, Alejandra? El domingo 10:30, Ángel de la Independencia, caminamos hacia el Monumento a la Revolución y escucharemos las palabras de José Woldenberg. Y en las ciudades, en estas alrededor de 40 ciudades o más, cada quien decidió si van a manifestar el apoyo frente a instalaciones del Instituto Nacional Electoral, si hacen marchas, si hacen mítines, en fin, es con total libertad. Además, bueno, es esta marcha en la que vamos todas y todas, porque en este país tenemos que exigir que quepamos con todo respeto, todas y todos. Muy bien, pues gracias, Alejandra, muy buenas noches. Gracias a ti, doctor. Buenas noches para todas. Gracias, por cierto, ahí en el Estadio Akron vi a la gente de Coparmex, nos lo adelantó Medina Mora, diciendo tenemos que respetar al árbitro. Bueno, y siguen, por supuesto, los trabajos de la COP27 allá en Sharm el Sheikh, en Egipto. Yo me enlazo hasta ahí, le agradezco mucho al doctor Fernández, Adrián Fernández, el director de Iniciativa Climática de México, que el día de hoy nos acepta este enlace. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues te ruego que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país tu perspectiva de esta cumbre. Llevan 3 o 4 días discutiendo los líderes. En fin, ¿cómo estás viendo las cosas, Adrián? Mira, en estos primeros días de las cumbres, normalmente el avance es lento. En todas las cumbres es lento, pero los primeros días especialmente lento. Empezará en un par de días la redacción de un documento que pretenda capturar los avances de esta conferencia. Ahora, en concreto, los grandes temas, Leonardo, donde están los grandes pendientes y dónde se trabaja para tratar de avanzar. Primero, el tema que tiene que ver con los impactos que ya está sufriendo una gran parte de la humanidad. Y aquí tenemos el tema que se conoce como de pérdidas y daños, aquí en la jerga de la convención, y como su nombre sugiere, es sobre el hecho de que la gran mayoría de los países del mundo día a día sufren impactos por el cambio climático, un cambio climático que muchos de ellos no contribuyeron a crear, casi no han tenido emisiones y hoy requieren apoyo. Segundo tema, el tema justamente de la mitigación, la reducción de emisiones, que aunque ha venido avanzando los esfuerzos de los países, todavía nos dicen los científicos que vamos apuntando a 2.7 grados centígrados de incremento en la temperatura para la segunda mitad del siglo, si no seguimos apretando más y más y más los esfuerzos. En los últimos pocos años, desde que llegó el presidente Biden, países como el propio Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros ya adoptaron el compromiso que la ciencia nos dice: bajemos las emisiones a cero, a un cero neto para mediados de siglo. Para llegar allá hay que pasar por reducir 50% las emisiones en esta década, y los países emergentes y en desarrollo también tendrían que ir avanzando por ese rumbo, pero la gran diferencia, con apoyo de los países desarrollados. Tercer gran eje de la cumbre que toca todos los temas, y es el financiamiento. Hay graves retrasos en financiamiento, y a lo que me refiero es que siempre los países desarrollados dejan de cumplir o digamos faltan al cumplimiento de promesas y promesas. Recordarás, Leonardo, que el compromiso era llegar a $100,000 millones por año de apoyo para los países en desarrollo y emergentes para atender tanto la agenda de mitigación como la adaptación. Son los 3 grandes ejes, Leonardo, y en esos también pues México juega un papel, y como tú sabes, hace poco hizo algunos anuncios por allá, pero si quieres vamos por partes. Sí. Oye, muy interesante esto. El arranque, ha tenido algunos discursos políticos como muy, digamos, impactantes desde el punto de vista mediático, el de Macron diciendo la juventud, que por cierto creo que el día de hoy fue el tema precisamente allá en Sharm el Sheikh, de todo el mundo nos espera. Vemos a Kerry que lanza efectivamente, supongo que después del resultado electoral de antier,
estará nuevamente realizado el gobierno norteamericano. Pero ¿ves ánimo político entre los líderes o están tratando de administrar el statu quo, Adrián? Muy interesante tu pregunta, Leonardo. Yo siento que en general continúa un buen ánimo político de los líderes. Ahí están, repito, las acciones, los compromisos que están implementando las grandes naciones. Y luego viene esta interfase de cómo lograr jalar en el tema de mitigación, de reducción de emisiones, para que se suman este esfuerzo los grandes países emergentes. Ahí es donde está la bisagra muy interesante. Pero hay avances muy significativos. Mira, desde Glasgow, tenemos el caso de Sudáfrica, primer país emergente que firmó un acuerdo bilateral con Europa y con Estados Unidos, a través del cual le van a dar a Sudáfrica los primeros $8.500 millones. Es poco, es un avance, pero ¿para qué es, Leonardo? Es para arrancar una transición energética justa. Escucharás mucho este término, la transición justa. ¿Para qué? Primero, para que no se exacerben las desigualdades históricas de los países con la necesaria transición tecnológica, energética, etcétera. No solo eso, aprovechar la transición para equilibrar inequidades históricas. Por otro lado, hablar de transición justa también tiene que ver con apoyar, como ya dijimos, a los países con grandes impactos del cambio climático y que no tienen por qué estar ahí sufriendo día a día las consecuencias. Sí hay buen espíritu político de los grandes líderes y necesitamos que se vayan moviendo los demás países con esquemas creativos de colaboración norte-sur. Pero nosotros, México y otros países emergentes, tenemos que hacer primero la tarea bien hecha, porque si no, no podemos sentarnos en una mesa a discutir cómo nos van a apoyar en un futuro cercano con recursos. Ya. Oye, cuando nos hablas de un posible incremento de 2.7 para la segunda mitad del siglo de la temperatura, es absolutamente pavoroso, decía Guterres. Vamos por la autopista digamos, suicidio colectivo en materia ambiental y apretando el acelerador. Yo sé que esta cumbre es más de implementación que otra cosa, pero están siendo los países y los distintos actores. En Glasgow se involucró a ciudades, se involucró también a las empresas. Están siendo transparentes con sus objetivos y aprovecho para preguntarte si tú ya tienes claro. Esta mañana hablaba con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, me decía que el canciller va a ir a Sharm el Sheikh. Si México llega a ese balneario egipcio con la tarea hecha, es decir, con una rendición de cuentas clara de que al mismo tiempo que pedimos que los otros lo hagan, nosotros, Adrián, hacemos nuestra parte. Tocas varios puntos importantes, empiezo por el último, Leonardo. México había estado en falta, lo digo categóricamente, en el 2020 tuvimos que haber entregado nuevas metas revisadas más ambiciosas de reducción de emisiones. Desafortunadamente entregamos la misma meta del 2015. Esto es una falta completa a lo que dice el Acuerdo de París, viola el Acuerdo de Progresividad. La buena noticia, hay que decirlo y subrayarlo, es que México anunció hace unos pocos días allá en México que ya tiene metas nuevas y las dio a conocer. Eleva de 22% al 30% el nivel de reducción de emisiones al que se compromete para esta década del 2030 y va a presentarlo, por así decirlo, públicamente aquí en unos cuantos días. Pero tú hablabas de una palabra clave, Leonardo, la implementación. No solo hay que poner sobre la mesa metas numéricas mayores. Hay que hacer dos cosas muy importantes, Leonardo. La primera, acompañar esos compromisos de la lista específica de acciones y, más importante, lo que se conoce como la memoria de cálculo, todos tus supuestos que estás tomando, los factores de emisión, las consideraciones para decir que si tienes más áreas naturales vas a capturar tantas millones de toneladas de carbón. Para cada medida hay que hacer esto. Así son las reglas de París. No es que nadie desconfíe ni de México ni de otros. Así son las reglas de París. Acompañar las metas con detallados análisis de esto. Y luego, tú lo dijiste, la implementación. Lo que tenemos en esta COP es un llamado a la implementación para que arranque ahora aceleradamente esas medidas en su implementación, ya no en el papel, que se empiece a ver que cambia la normatividad, las reglas, las inversiones y que como casos como el de México, corregimos, Leonardo es la palabra, políticas públicas equivocadas como el caso de energía, porque si no vamos a ser incongruentes de lo que venimos a mostrar aquí en unos pocos días y lo que sigue ocurriendo, por ejemplo, en materia energética en casa.
Sí, absolutamente. Pues doctor, te agradezco muchísimo el enlace desde la COP27 allá en Egipto. Te mando un abrazo y en unos días, si no te importa, te volvemos a consultar cómo ves las cosas. Un abrazo, Leonardo. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, el doctor Adrián Fernández, el director de Iniciativa Climática de México, hoy para fortuna nuestra en enlace desde Sharm el Sheikh, allá en Egipto, en la sede de la COP. Vamos a una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información. Fíjese, el Colegio Williams alerta sobre la aparición de cuentas falsas, dice que usurpan la identidad de sus directivos. Seguimos con una carencia, ¿no?, de explicaciones profundas sobre esta tragedia que con toda razón ha indignado a la gente por este chico que murió, este niño que murió ahogado en una alberca. También le informo que identificaron a Roberto N., tiene 31 años, el hombre que conducía exceso de velocidad y que huyó tras causar la muerte de Rodrigo, un niño de 7 años que estaba en un puesto de papas donde se impactó el vehículo en Avenida Central allá en Ecatepec. Liliana Sámano, te saludo. Doctor Curcio, muy buena noche, y para la audiencia, esta mañana la médico legista Yasmín Soto, quien es responsable del servicio médico forense de la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezó una conferencia de prensa para defender el trabajo que ella y su equipo realizaron con esta necropsia practicada al cuerpo de Ariadna Fernanda N. Reiteró que la muerte que arrojó todo el análisis científico fue broncoaspiración después de una severa intoxicación alcohólica. La médico legista señaló que en los cuestionamientos que se han hecho a su trabajo, lamentablemente queda en entredicho la reputación de ella y todos los peritos que trabajaron en el asunto. A pregunta de los reporteros por la versión de la Fiscalía de la Ciudad de México, que murió a consecuencia de golpes, esto fue lo que respondió la médico legista Yasmín Soto. Si te parece, escuchamos. La causa de muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica, la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica, porque encontramos datos en tráquea que nos están dando de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias se encontraran ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y de esta manera condujera la muerte. También dijo, desde luego, que tenía golpes muy leves en los brazos que no pudieron provocarle la muerte, que sus órganos estaban bien y que no había sangre en su ropa, que llevaba un solo tenis, uno del calzado se perdió, pero que ella no podría determinar que fue por golpes y que además una necropsia no puede practicarse 2 veces debido a que el cuerpo ya había sido suturado. Comprendo. Y que lo que está utilizando la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, son argumentos técnicos médicos después de esta necropsia de ley practicada. También autoridades de la Fiscalía confirmaron que ya entregaron la carpeta de investigación compuesta por más de 300 páginas a la Fiscalía de la Ciudad de México, donde vienen las fotografías, videos, detalles de la necropsia, además de las declaraciones de los 2 detenidos. Es el reporte, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Hoy la jefa de gobierno reiteró que esto no es un asunto político, sino un asunto técnico. O sea, la capital de la República se refrenda en su dicho. Vamos ahora a la pausa musical. Javier, te mando un abrazo. Un gran abrazo a todos. Con esta maravilla nos vamos. Cuídese, sea rabiosamente feliz.